Decíamos en el anterior audio ese consejo de experimentar la alegría del encuentro con Dios. Es como decir, bueno, paladead la escritura, la palabra, rumiadla, saboreadla, digeridla y ver qué frutos produjo, ¿no? Y porque es palabra viva, es palabra eficaz porque hace lo que dice y porque penetra, si la dejamos penetrar, claro, nosotros. La palabra tiene que hacer su cometido, que es la de transformarnos, la de llevarnos cada vez más cerca de Dios, acercarnos a Dios, en definitiva convertirnos, ¿no? O más propiamente hacernos santos. La palabra debe ser custodiada. Y como lo hacía la Santísima Virgen, hay que meditarla. Meditarla en el corazón, no en el frío intelecto. Usamos el intelecto, claro, pero en el corazón, porque la palabra debe ser amada y la palabra también en nosotros se debe encarnar, quiere decir hacerse vida en nosotros. Justamente los movimientos de la lección divina, ¿no? Que es leer la palabra, ver qué dice exactamente. Incluso es bueno también estudiar todo el contexto para saber mejor lo que está diciendo. Luego, ¿qué me dice a mí? ¿Qué nos está diciendo esa palabra? Y luego eso rumiarla para ver qué le digo, cómo respondo yo. Y cómo respondo no solo en la oración, cómo respondo en la vida. Cómo encarné esa palabra, cómo la hago mía. Pero para hacerla mía la tengo que custodiar en mi corazón. Y para después volverla hechos, es decir, que no quede en un plano teorético. Bueno, sí, la conozco muy bien, si no la vivo, porque la palabra de Dios me interpela siempre. Yo me confronto, debo confrontarme con la palabra. Debemos dejarnos interpelar por la palabra y ver y discernir a través de ella los signos de los tiempos. Justamente el mensaje decía eso, ¿no? A través de la palabra ver los signos de los tiempos. Que está todo ahí. Y está todo aquí, ¿eh? Porque vaya si tienen signos estos tiempos. Y algunos se ríen, ¿no? Y dicen que nosotros vemos signos en todas partes. Bueno, habrá quienes ven signos en todas partes. Yo no me considero de esos, pero que los hay, los hay. Que los hay, los hay. ¿O acaso esta gran apostasía general no es un signo de los tiempos? ¿O acaso el despertar de muchos judíos a la verdadera fe en reconocer a Jesús como su Mesías no es un signo de los tiempos? Son todos signos de los tiempos. Todos estos. Y volviendo a estos mensajes, de todos los mensajes registrados, solo en uno da a leer y meditar un pasaje, solo en uno. Y se trata, y no es es decir, hay que tenerlo en cuenta, porque si de todos nos da solo un pasaje, por algo es. Es decir, tan importante lo considera. Se trata del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, de los versículos que van del 24 al 34. ¿Qué dice ahí? Bueno, ante todo, el capítulo es de las enseñanzas del Señor sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la obra de caridad, es decir, habla de la limosna en concreto. ¿Os acordáis, no? Cuando dice, hazlo en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto, Dios que te ve en lo secreto, te recompensará, ¿no? No hacer como los publicanos, digo, como los fariseos y bueno, todo eso, ¿no? Que se hacían ver, ¿eh? No,
que no sea ostensible, sino que sea en el secreto del corazón. El secreto es el cuarto, por ejemplo, la oración, bueno, es el corazón, ¿no? Y también da en ese capítulo el Padre Nuestro como oración por antonomasia y modelo de toda oración. Cuando oréis, decid así. Y después de exhortar al acumular tesoros para el cielo y de mantener la luz interior, pasa al tema de este texto aconsejado por la Santísima Virgen. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? Del abandono en la providencia de Dios. Ese abandono confiado exige ocuparse de buscar el reino y la justicia del reino. Si ocupaos primero del reino y su justicia, que el resto vendrá por añadidura, dice en el último versículo, el 34, 6:34, después de haber dicho todo lo que dice, ¿no? Y bueno, os invito a leerlo además, 6:24 al 34. Y digo, o sea, lo que el Señor nos dice es, seguid un camino de santidad y no os preocupéis por el resto. Yo me voy a ocupar. Eso es lo que está diciendo, en palabras pobres. Es la propuesta de ocuparnos de Dios, lo que implica la propia santidad, seriamente, con la seguridad que si así lo hacemos, Dios se ocupará de nosotros, de darnos aquello que necesitamos. Es muy recomendable orar, además, como venía diciendo, hablé de la lección divina. Entonces, ¿qué es la lección divina? Es orar con la palabra, es orar con la Sagrada Escritura. A eso se llama lección divina. Es la lectura, pero la lectura que lleva a la oración. La lectura de la palabra de Dios que lleva a la oración y a la vida. Meditada. En su forma simple, se trata primero de conocer qué dice la palabra de Dios. O sea, cuáles son las circunstancias, cuál es el entorno, todo lo que atañe a un pasaje determinado y qué me está diciendo aquí en concreto. El segundo paso es qué me dice a mí esta palabra. Porque el Señor, a través de ella, me habla en mi circunstancia del momento. Por lo que yo estoy atravesando, por ejemplo. Y para ello debo rumiar la palabra, meditándola, para luego digerirla. El siguiente paso es responderle por medio de la oración y, como decía, encarnando esa palabra, hacer la vida. Por eso, la Santísima Virgen les daba el consejo espiritual de tomar un pasaje del Evangelio por la mañana, rumiarlo durante todo el día y ver el resultado que ha producido cuando llegue la noche. Son consejos espirituales. La palabra es palabra de vida que alimenta, que salva, que sana. Debe ser escuchada, aunque sea leída, porque debe resonar en nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar debidamente dispuesto a esa escucha. Y por eso exige de nosotros una vida buena, sencilla, de oración, de purificación constante por medio de buenas confesiones. Y como la Eucaristía que nos ha sido dada para ser celebrada y para ser contemplada, también la palabra nos lo fue dada para ser leída, escuchada y asimilada en la contemplación como María. Que vuestras y nuestras, la mía también incluida, lecturas de la palabra de Dios sea provechosa. Alabado sea Jesucristo.